Uno, dos, tres, va. Bloque uno, riñonera, Corte taza, Ciudad de la Plata, pantalón arremangado, camisas floreadas, corro, filtro vintage enológico, piluso, vino en la plaza, festivales alternativos, bandas con nombres largos y pretenciosos, Niceto Club. Vorterix. Bienvenidos a todos y todas al podcast indígena. Somos Malena y Agustina, dos estudiantes de publicidad de la Universidad de Palermo, inquietas que cayeron en una materia de música y hoy tienen que hacer un podcast. Vamos a hablar sobre el indie como género musical, movimiento social y cultural. Cómo evolucionó, cambió y se modificó a lo largo del tiempo. ¿Qué es el indie y qué no? ¿Se puede realmente estructurar el indie? Para comenzar, vamos a escuchar un poco de The Cooks. Bloque 2. Male, ¿nos querés contar un poco de dónde viene el término indie? Bueno, el término indie viene de la palabra independiente, que es la categoría de la música. Uy, me trae un poco, empiezo otra vez. El término indie viene de la palabra independiente y entra en esta categoría de toda la música que llega al público por sus propios medios, es decir, sin un sello discográfico que lo apoye. Estos grupos se enfocan en hacer su propia música sin seguir tendencias globales, sin ser encasillados, buscando su propio estilo y su propia manera de difundirse. Agus, contanos un poco de la historia del indie. Uy, el indie tiene sus comienzos allá por los años 20, cuando las grandes discográficas estadounidenses fueron desafiadas por pequeñas discográficas independientes. Estas se especializaban en el mercado del blues y el jazz, pero finalmente, debido a la crisis de los años 20, desaparecieron o también fueron absorbidas por estas grandes discográficas. Después, en los años 50, vuelve a resurgir este concepto, pero la situación en Estados Unidos era difícil para ellas, ya que las grandes discográficas buscaban compositores y también buscaban artistas para interpretar estas composiciones, que poseían su propio sistema de distribución y así se aseguraban que sus canciones lleguen a todos los lugares del mundo. Estos recursos no los tenían las discográficas pequeñas, por lo que se les hacía muy complicado competir. Además, originalmente el concepto surgió para describir sellos discográficos, pero después, más tarde, comenzó a asociarse con la música que producían estos pequeños sellos. Y de ahí que la música indie engloba tantos géneros musicales. Es decir, tenemos indie pop, indie rock, indie folk, electro indie y toda aquella música que puedas producir de manera independiente. Bueno, con el tiempo el indie fue evolucionando y en la época de los 2000, debido a los cambios en la industria musical y al crecimiento y potencial de Internet, las bandas comenzaron a disfrutar su éxito comercial, ya que podían difundirse por sus propios medios y llegaban a más público. En eso se produce un quiebre cuando se empieza a contradecir lo que se creía indie hasta este momento y lo que se plantea ahora como nuevo indie. Antes por ahí indie era el que se juntaba en su casa a grabar y ahora lo podían hacer todo por internet y de manera totalmente independiente, sin el apoyo o respaldo de ninguna grande productora. Y en la actualidad el género continúa creciendo, internet ayudó un montón a esto, cada vez las bandas pueden sacar más temas a menor costo, pueden difundir su música a través de plataformas gratuitas y nada, en estos últimos 20 años cambió totalmente el paradigma de la música mundial. Claro, mismo por redes sociales la gente distribuye su música. Es Ahora vamos a escuchar Cuco, bloque 3. Agus, ¿querés contarnos cómo llegó el género a Argentina? Sí, bueno, principalmente el indie llegó luego de la crisis del 2001 y la tragedia, bueno, principalmente el indie llegó luego de la crisis del 2001 y la tragedia de Cromañón, que fue causada durante un evento de la banda argentina Callejeros. Estas dos situaciones fueron la antesala del surgimiento de una escena del rock argentino con un planteo estético y ético innovador, totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados. Nicolás Igarzábal nos propone en su libro Más o menos bien, el 16 de diciembre de 2004,
un momento, un momento fundacional del indie local. Ese día, uno de los últimos uno de los, ¿qué mierdas los míticos del cemento? No Ese tengo ni día idea. se celebró el Festival Indie Rock, que reunió bandas nuevas de Buenos Aires y La Plata, en el que participaron Él mató a un policía motorizado, Los Sub, Infinito Paraíso, Coleco, Diego Vilordo y Ubica. También, es que eso está como re desenganchado. Bueno, ¿puedo empezar de vuelta desde desembarque en Argentina? Sí, obvio. ¿Te pregunto Perdón, otra vez o pregúntame. arrancás? Sí, sí, pregunta. Agus, ¿querés contarnos cómo llegó el género a Argentina? Sí, bueno, principalmente el género llegó a la Argentina luego de la crisis del 2001 y la tragedia de Cromañón. Estas dos situaciones provocaron un gran cambio en la escena del rock argentino, desde un planteo estético y ético totalmente innovador. Luego, en el 16 de diciembre del 2004, surgió un día fundacional de la historia del indie local, debido a que se celebró el primer festival de indie rock en Buenos Aires y La Plata. ¿no? ¿Y dónde fue? Bueno, debido a que se celebró el primer festival de indie rock que reunió bandas nuevas de Buenos Aires y La Plata. Entre ellas estaban Él mató a un policía motorizado, Los Sub, Infinito Paraíso, Coleco, Diego Vilordo y Ubica. Asimismo, el sonido del rock alternativo estadounidense de los años 80 y 90, principalmente el grunge, y en menor medida el Britpop, fueron también el alimento de la escena indie que comenzó a dar sus primeros brotes a comienzos de los años 2000. Este movimiento se proyectó geográficamente entre las ciudades de Buenos Aires y La Plata, y también el sur del conurbano bonaerense, y fue heredero de la escena alternativa previa. Sin embargo, el contexto impuso sus condiciones, ¿no? La salida de la crisis del 2001, toda la situación post-Cromañón, debido a que teníamos un montón de lugares, boliches, escenarios clausurados y la decadencia, ¿no? De las grandes compañías discográficas ante estos soportes digitales que vamos a hablar a continuación. Bueno, para esa misma época, la presencia de Internet en el país era cada vez más fuerte y, bueno, da origen a Ventorín Records, que fue el primer sello digital argentino. Y, bueno, trae como novedad el formato MP3, que permitía a los músicos y a los nuevos artistas difundirse mucho más rápido, con pequeños archivos que grababan en sus casas o en pequeños estudios. Y, bueno, facilitaba la circulación de las obras y cualquier persona la tenía al alcance y podía disfrutarla. Ahora vamos a escuchar las ligas menores. Bueno, como referentes del indie podemos nombrar un montón, pero algunos que conocemos todos pueden ser los Arctic Monkeys, The Stroke, Tame Impala, Cuco y Boy Pablo. Agus, ¿querés nombrarnos algún otro? ¿A quién? Usted señálemelo, dale, vos sabés un montón, yo te enseñé. Bueno, sí. Bueno, dentro de los nacionales tenemos a Usted Señálemelo, tenemos a una banda que queremos mucho en este podcast, que es Salvapantallas. También tenemos, ¿a quién más tenemos? Eh, bueno, hay una banda mendocina que se llama Mi Amigo Invencible, que es buenísima. Tenemos a mi amigo, ¿cómo? Invencible, yo siempre dije Inven- invisible, pero es sí, invencible. todos pensamos que era mi amigo invisible, pero pues no, mi ciela, es mi amigo invencible. Tenía más Otro sentido que dato. se llaman invisibles. Tiene, o sea, hay que hablar con el manager de esta banda porque es mejor, claramente. Pero bueno, Bueno, y hablando de música y músicos, ahora vamos a escuchar un ratito a Fran, que es cantante y guitarrista en Trílicos, una banda argentina, más precisamente nació en Mendoza y ahora están en Buenos Aires creando y haciendo arte. Así que los dejamos con Fran. En conclusión, el género está en constante crecimiento, ya no es solo un estilo musical, es una mezcla de influencias que invade todas las disciplinas del arte. totalmente de acuerdo. Ya respondiendo a las preguntas que hicimos principalmente, ¿qué es ser indie? Bueno, indie es ser independiente, es crear
tu arte en base a tus pasiones y no en base al marketing o a lo que la sociedad está demandando, ¿no? Es en base, es totalmente amor al arte y producir arte puro por el arte, ¿no? Y Bueno, igual con la globalización llega un punto, si se hace muy masivo, como que pierde la esencia del indie, bueno, pero hay que tener presente que estas bandas comenzaron siendo independientes y siendo 100% indies. totalmente, sí, a veces uno dice, bueno, The Strokes o Arctic Monkeys que van a ser indies, no, pero sí, bueno, sus comienzos fueron indies, después a todos nos empieza a gustar y bueno, se convierte en global, ¿no? Pero esperemos que la esencia siga siendo la misma. Y Por eso, bueno, y saliendo un poco de lo musical, lo- ya el indie embarca muchas cosas, ya es un estilo de ropa, un un estilo estilo de de vida. arte, ya no es solo música. No, no, es totalmente un estilo de vida. Hay que ser Bueno, libre, hay que ser independiente. Debe en ser así. esta casa bancamos los indies. Sí, todos somos indies. Ustedes, oyentes, también son indies porque están escuchando este podcast construido y difundido totalmente de manera independiente. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Que Muchas tengan gracias. linda semana. Nos vemos, ¿o no? Ah, No nos vamos a ver, pero bueno. no, no, esto sigue que